Este jueves comenzó a regir en nuestro país la denominada Ley de Tolerancia Cero, norma que, como hemos ido comentando, busca evitar que los conductores manejen bajo los efectos del alcohol y de esta forma evitar accidentes de tránsito fundamentalmente. Sin embargo, existe un sinnúmero de mitos acerca de cómo eludir el alcotest. Queremos conversar cuáles son en realidad, cuáles son mitos, qué hay que tener presente a propósito de este tema. Y nos acompaña Pablo Granata, él es urgenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias por venir a CNN Chile. Gracias. ¿Urgenciólogo o emergenciólogo, según usted nos detalla? ¿Cuál es la diferencia ahí? El término más correcto es emergenciólogo. Ya. ¿Y eso por la traducción? Claro, por la traducción desde el inglés, ¿no es cierto?, emergency physician a emergenciólogo. Pero también fundamentalmente porque emergencia es la condición ícono de gravedad que se dan en los servicios de urgencia y por lo tanto tomamos esa palabra y la hacemos gentilicio, ¿no es cierto?, para denominar a nuestra especialidad. ¿Y a usted le ha tocado varias veces enfrentar esta situación de personas que con alto grado alcohólico tienen accidentes y van a su urgencia, no? Bueno, sí, eso sobre todo los fines de semana, los periodos de fiestas patrias, u otros periodos, los fines de semana largos, ¿no es cierto?, eso aumentan más aún. Partamos desmitificando un poco, ¿es en los accidentes la mayoría la causa el consumo de alcohol? A ver, en los accidentes de tránsito por lo menos, el principal involucrado, en un porcentaje altísimo, desconozco el dato exacto, pero 80% para arriba seguro, el alcohol está involucrado como causa o como participante, perdón, de los accidentes de tránsito. Como un elemento fundamental, o sea, claro, hay alcohol, que se puede concluir que sin alcohol no hubiera pasado. Claro, hay alcohol en el conductor o alcohol en el peatón, pero está la influencia del alcohol metida por medio, ¿no? Por lo mismo, parte de esta nueva normativa, tolerancia cero, se baja casi al mínimo lo que se puede consumir para manejar y empiezan a aparecer diferentes versiones de que puede aparecer hálito alcohólico importante con el consumo de, qué sé yo, pasa al ron, elementos que tienen características o que tienen algo de alcohol. ¿Qué tan cierto y cuáles son esos elementos que en definitiva no provocan que uno tenga efectos del alcohol? Bueno, muchas sustancias contienen alcohol, o muchos alimentos, digamos, que contienen alcohol. Muchos alimentos también que no contienen alcohol, al cabo de un tiempo se naturalizan o fermentan y pueden generar alcohol también, como algunas frutas, por ejemplo, y algunos otros tipos de alimentos. Pero el asunto fundamental es que en general la mayoría de las sustancias que están al alcance de la naturaleza, la manzana, la uva, tienen que pasar por un proceso, ¿no es cierto?, en el que se concentra, fermentan primero y se concentra el alcohol que producen para tener un destilado que tenga una gradación alcohólica que pase en la sangre. Pero el consumo de la sustancia natural no da cantidades de alcohol que sean significativas. Y aunque uno comiera grandes cantidades, por ejemplo, como un cajón de manzana o grandes cantidades de uva o de plátano, que también tiene alcohol el plátano, en general el tiempo que uno demoraría en comer esos alimentos es tal que el hígado va metabolizando proporcionalmente, entonces uno nunca alcanzaría alcoholemia significativa. Siempre serían menores a 0,1 gramos por litro de sangre. O sea, mito 1, alcoholemia por consumo de fruta o de productos que han pasado el tiempo, no es tal, no existe. No es tal, exacto. ¿Qué cantidad se puede consumir efectivamente para pasar el alcotest y no tener el impedimento legal? Bueno, a ver, la ley fue hecha con la intención de dar una fuerte señal que en este territorio, ¿no es cierto?, no se puede manejar bajo la influencia del alcohol. Y yo creo que la palabra bajo la influencia se menciona muchas veces, pero pocas veces se detiene porque refleja muy bien la intencionalidad, digamos, que el alcohol uno tome un poquito, mucho o muy mucho, no sé por decirlo de alguna manera, efectivamente va a producir distintos grados de influencia. Durante un tiempo tuvimos la ley anterior, ¿no es cierto?, pero que permitía una ventana de tolerancia que en realidad está demostrado que son los rangos en los cuales el alcohol en realidad es bastante dañino porque son los rangos en los que se produce la mayor desinhibición, por ejemplo, la mayor disminución de las percepciones. Entonces el tipo que está como muy ebrio no puede tomar la llave ni puede conducir, digamos. Bueno, algunos parece que sí, pero la gran mayoría es en este rango entre medio en el que aparece el Niki Lauda, ¿no es cierto?, claro, el que yo curado manejo mejor, etcétera. Esta imagen. Exacto. Y eso de alguna otra forma se da tomando actualmente la nueva normativa. Pisco Sour, ¿cuánto se podría tomar aproximadamente? Bueno,
algo se puede consumir, que son como dosis, perdón, es una deformación médica. No, claro. Son cantidades muy sociales, digamos, que en general corresponden a una copa o a una unidad de la bebida alcohólica en su medida habitual. Ya. Me explico. Por ejemplo, la cerveza se toma en un vaso de cerveza hecho para eso, ¿no es cierto? Claro. Nadie toma vino en eso o champaña, sino que está hecho como la cerveza. Para el chop, por ejemplo. Ya. En El cambio chop el ya es vino... mucho. ¿Ah? Un chop ya es mucho. Un chop en su medida habitual, que en general es la medida más pequeña, ¿no es cierto? Podría tomarse. Y son todas equivalentes, todas tienen... Lo importante es que todas tienen más o menos la misma cantidad de alcohol. ¿Ya? Un vaso de whisky, en su medida, el shot de whisky medido, ¿no es cierto? Que es como de 20 ml, Con hielo. Con hielo, ¿no es cierto? La copa de vino, el chop, etcétera. Podríamos ponerlas todas acá. Van a ser todas de distintos tamaños, ¿no es cierto? Tienen distintas concentraciones. Mientras más suave es la bebida alcohólica, más volumen se toma, como la cerveza o el chop, Claro. ¿no es cierto? Y más fuerte, menos volumen. Cualquiera de esas que tomemos, ¿no es cierto? En una unidad nos va a dar 0,2 de alcotés, digamos, Ya. pero a la hora de haber sido ingerida y sin alimentos, y en una persona de peso promedio y con una serie de ajustes, digamos. Pero sería como un parámetro para poder hablar, porque si no sería, No, sería claro. muy difícil. Pero uno puede tomar entonces, pasa una hora sin haber ingerido ningún alimento, Claro. y ahí podría pasar positivamente el alcohol. Ahí o sea, a la hora va a llegar a su pic, que va a ser 0,2. Y la ley permite hasta 0,3. ¿Y antes es más? No, ya ahí eso es el máximo. Ya. Lo que pasa es que debe pasar del estómago, absorberse, pasar por el territorio de sangre, un territorio portal, digamos, un territorio especial, y ahí recién va a aparecer en el territorio sistémico, digamos, en la sangre que estamos acá, en la periferia, o el equivalente del alcotés, que es en la O sea, aliento. si uno se tomara un trago rápidamente y maneja antes de que empiece a pasar ese periodo, Claro, podría no va a ir- arrojar ese alcotest positivo, o va a más ir de en, CO3. va a ir en la curva creciente. O sea, se utiliza en el alcotés. Un minuto después de haber tomado, claro, puede tener aliento, el olor Ya. del aliento, pero no alcanza todavía a estar en el torrente sanguíneo. O sea, mito 2. El aliento o el olor no tiene que ver necesariamente con el alcohol en la sangre. No, y eso es una diferencia que debe hacerse de forma importante, porque ha aparecido una serie de elementos, no sé si decirlo publicitario, pero oportunistas, que ofrecen, ¿no es cierto?, eliminar el alcotés o engañarlo, y en realidad lo único que hacen es disimular el aliento. Enjuague bucal, por ejemplo. Claro, el enjuague bucal, las pastillas de distinto tipo, hay unas pastillas que venden por internet que son para neutralizar el alcotés, pero en el fondo lo que hacen es disimular o disfrazar el aliento con otro olor Distinto. en él, claro. Ya, pero eso no es efectivo. No hay forma, porque el alcohol que registra el alcotés es el alcohol que hay en la sangre, que pasa a una fase gaseosa y es directamente proporcional. Entonces, por eso es muy bueno el alcotés como instrumento, porque es bastante cercano sin tener que pinchar a las O sea, personas. el que le hacen un alcotés y sale positivo, en general no tendría ninguna chance de que un segundo examen le coarte el resultado inicial. O sea, mira, para lo único que sirve el examen de sangre respecto al alcotés es porque van a ser siempre muy proporcionales, pero hay pequeñas variaciones, digamos las décimas después de la coma. Entonces, si alguien anda muy cerca del rango, muy en el límite, el que va a cortar el queque en realidad es la alcoholemia, que es el elemento legal, por así decirlo. Pero el resto de productos no hace ningún efecto. Por ejemplo, me decían el perejil. Sí. Que tenía algún efecto, se le ponía en la lengua porque el olor podría de alguna forma neutralizar el alcohol. ¿Es efectivo? El perejil yo puedo intuir por las características, me decía, la llamamos organolépticas, por las características de textura, olor, sabor que tiene, efectivamente puede ser muy eficaz para disimular el olor, el aliento, digamos, pero no para alterar la alcoholemia. Y es muy eficaz en tanto no hayan otras cosas, digamos, y es lo único que uno tiene a mano, digamos. Claro. O sea, eso sí para engañar a la señora probablemente, de que uno no tomó. El consumo de alcohol con comida, ¿ese se neutraliza de alguna forma o no? Bueno, eso yo creo que es lo único que efectivamente altera, digamos, el valor o modifica el valor del alcotés. Pero, ¿en qué sentido? En que algunos alimentos pueden enlentecer la velocidad con que el estómago se vacía, y algunos hacen lo contrario, lo facilitan. Yeah. Pero en general, aquellos alimentos que enlentecen la velocidad con que el estómago se vacía
van a permitir que uno tiene un estómago en el fondo que no deja pasar el alcohol, como que tiene un stop en el estómago. Como una esponja. Y se va llenando como un embudo, por así decirlo, la medida que uno fuera tomando, ¿no es cierto?, alcohol, va llenando, pero no va a pasar directo al intestino. ¿Y qué pasa ahí? El estómago tiene la capacidad de absorber el alcohol, pero es más ineficiente que los intestinos. Entonces se absorbe el 20%, en cambio el intestino se absorbe todo, el 100%. Por eso yo te decía que en ayunas pasa esto, pero si tú no estás en ayunas y comiste, va a pasar esto otro. Ahora, ¿pero qué alimentos son los que producen el enlentecimiento del vaciamiento gástrico del estómago? Contémonos la vuelta. Bueno. Contámoslo, ese elemento que puede ser de alguna otra forma neutralizador y que compensa también. Puede ser interesante conocerlo. Lo vamos a conocer en detalle a la vuelta. Estamos con el emergenciólogo Paulo Granata, que nos va a contar cuáles elementos pueden ser de alguna otra forma compatibles con el consumo en una medida bastante pequeña de alcohol. Vamos a la pausa y ya estamos en CNN Chile en alerta. Estamos conversando con Paulo Granata, él es emergenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y nos está contando algunos mitos y realidades en cuanto al consumo de alcohol y cómo de alguna otra forma se puede neutralizar esa situación, cuáles son las medidas que realmente se pueden consumir con la nueva ley de tolerancia cero. Paulo, me contabas un poco de esta mezcla que tiene que haber entre el consumo de alcohol y los alimentos. ¿Qué alimentos efectivamente neutralizan un poco o apaciguan el efecto del alcohol en el organismo? Bueno, son varios, pero los que tienen más éxito en enlentecer el vaciamiento del estómago son fundamentalmente los alimentos ricos en grasas o aceites, ¿no es cierto?, los alimentos ricos en calcio y los alimentos que son, no los alimentos, sino que aquellas soluciones, digamos, que son muy ricas en sal, por ejemplo, o que son muy concentradas. Por ejemplo, la salsa de soya, ¿no es cierto? Bueno, la comida china en definitiva podría ser un elemento que excelente, absorba. porque tiene harta grasa también. El guantán, ¿no es cierto?, el arroyo primavera, tienen harta grasa o aceite de su preparación. Uno le echa harta soya, sobre todo que no sean soyas light en soya, digamos, sino la soya entera. Y van a enlentecer bastante el vaciamiento del estómago. Porque el estómago está preparado para estas señales de manera natural, que en el fondo lo que pesquisa el estómago al detectar estas sustancias es que debe de tener más tiempo esos alimentos en el estómago para emulsificar la grasa, ¿no es cierto?, o para mezclarla con las enzimas del estómago o con el ácido, cosa que entren en mejores condiciones que faciliten la absorción a nivel del intestino. Perfecto. Bueno, esa es la señal para la que estamos diseñados, pero si uno utiliza estas señales o come estos alimentos, ya que la intencionalidad es capear un poquito el efecto o disminuir los efectos del alcohol, es que uno puede ingerir estas sustancias o comer en forma abundante, ¿no es cierto?, y eso haría que detuviera un poquito el paso y el alcohol se iría acumulando en el estómago, que se absorbe más lento que lo que se absorbe en el intestino. Perfecto. Ahora, hay de alguna otra forma otros mitos que apuntan al consumo de aceite. ¿Eso también permite apaciguar un poco el efecto? Bueno, el aceite o grasa, digamos, los líquidos, digamos, en términos, dentro de la misma línea. Sí, ocurre eso. Ahora, lo que pasa es que el mito popular dice que hay que tomar una cucharada de aceite, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos un mito que yo he escuchado. Una cucharada de aceite y con eso uno podría tomar. Bueno, podría tomar, pero no, si uno toma grandes cantidades va a salir todo positivo por todos lados, ¿no es cierto? O sea, partamos la base de una copa de cualquier licor. De partida, acompañado de comida, de alimento, podría ser mucho menos el efecto alcohólico. ¿Conclusión clara? Claro. ¿Sí? Exactamente. Perfecto. Segundo, al momento de evaluar el efecto del alcohol, ¿depende también de la persona? ¿Y en qué elementos fijarse? Peso. Claro. Género. El género. Los hombres, digamos, el alcohol se distribuye fundamentalmente en agua. Y los hombres tenemos más agua corporal, un 60%, ¿no es cierto?, que las mujeres. Los adultos mayores también pierden agua corporal, por lo tanto los muy abuelitos, por eso también se embriagan con más facilidad que un lolo joven, digamos. Y el más joven versus el adulto ya de 40 años, ¿también tiene una diferencia o no? Perdón, los de 40 años somos muy jóvenes. Pero sí, efectivamente, claro, mientras más jóvenes tienen más agua corporal, pero no es por el agua nomás, sino que también es por la juventud de su fisiología, del metabolismo hepático, que también se va envejeciendo, digamos, ¿no es cierto? Pero en este caso, por ejemplo, el hombre y la mujer son el mejor ejemplo. El hombre tiene 60% de agua corporal, la mujer puede llegar a tener 55 más o menos en promedio, porque tiene más grasa corporal, proporcionalmente al peso. Entonces, hay
una cantidad de agua menor en la cual el alcohol se va a distribuir, versus el hombre que tiene una cantidad de agua mayor. Entonces, eso ya es una diferencia por simple distribución de volúmenes, ¿no? Claro. ¿No es cierto? A la misma cantidad de alcohol alcanza alcoholemia más rápida en la mujer que en el hombre. Doctor, como emergenciólogo, que usted es, digamos, el trabajo que realiza a diario, ¿qué le parece en general que se haya normado hasta, digamos, endurecer mucho más las penas y bajar la cantidad de alcohol que se pueda consumir? ¿Va en la línea correcta? ¿Usted cree que va a tener un buen efecto a propósito que usted tiene el día a día? El ver cómo gente llega producto del alcohol, que fue atropellada porque no se fijó que una persona efectivamente consumió muchísimo alcohol y provocó el accidente, puede ir, a propósito de este endurecimiento de la ley, cambiar un poco esa percepción, esa cantidad de personas afectadas? Bueno, yo creo que esta ley, al aplicarse y que ya está imperando, digamos, va a obligar a la sociedad a cambiar notablemente su comportamiento y la forma cómo se divertía antes, cómo se divierte ahora, porque ahora ya no es llegar y salir a comer, ¿no es cierto?, y tomarse una botella de vino entre varios, porque que nadie calculaba cuánto tomaba. Claro. Eso se está socializando recién, porque en realidad lo que quiere la autoridad es que no se maneje bajo la influencia del alcohol. Pero la mayoría de la gente cuando sale no está con ese pensamiento en la mente, ¿no es cierto? Entonces, y sigue con los hábitos anteriores, que yo creo que va a costar un poquito que haya un periodo de ajuste. O sea, ¿en las últimas semanas no ha notado algún cambio en ese sentido? No, la ley de Murphy no me ha tocado ver grandes cosas, digamos, pero habría que ver, esto es una cosa a nivel nacional, entonces habría que ver el registro de hospitales públicos, de servicios de urgencia públicos. Doctor, hay varias anécdotas que se producen de pronto en su labor. ¿Le llega de todo, o no? Sí. ¿Qué cosas le ha pasado que usted recuerde así ahora y que pueda ser recordable para quienes nos están viendo en este momento? Bueno, yo te comentaba que tengo una anécdota que se comentaba, ¿no es cierto?, Hay de una inyección. Claro, exacto, que esa... ¿Dónde fue? Bueno, fue hace bastantes años atrás, cuando recién salieron los servicios de emergencia públicos, ¿no es cierto?, que llamamos SAPU. Entonces, que llegó una señora, ¿no es cierto?, al servicio de urgencia y le preguntó, que venía trasladada de un SAPU. Entonces, venía con una inyección puesta y le preguntaron si le habían puesto la inyección en el SAPU y dijo, no, me la colocaron acá en el brazo. Y yo sé que una ordinariedad de primera, pero eso ocurrió de verdad. Y eso pasa habitualmente en el sentido de que hay gente que llega a la unidad de urgencia y no ha sido atendida antes ahí. O sea, tienen como primera experiencia llegar a ese lugar. Claro, efectivamente. No es algo habitual. Paulo, vamos a seguir conversando de estos mitos y realidades de la ley de alcohol luego de la pausa, a propósito también de ir a efectos prácticos para las personas, para que tomen conciencia y para en definitiva evitar más accidentes. ¿Te parece? Vamos a la pausa, ya estamos con Paulo Granata, que está conversando con nosotros en CNN Chile en Alerta. Mitos y realidades del consumo de alcohol a propósito de la ley de tolerancia cero que ya está vigente en nuestro país desde ayer jueves, desde las 0 horas comenzó a regir y ya se espera que tenga un efecto directo en quienes habitualmente consumían alcohol y manejaban igual. Doctor, pero de pronto uno va a un evento, a un matrimonio, va, qué sé yo, a una parcela, resulta que lo atendieron con un buen vino, con diferentes cosas y uno dice, chuta, ¿cómo voy a decir que no? Y ya está ahí. ¿Qué se puede hacer cuando ya se ha consumido alcohol? Se sabe que puede haber algún problema. ¿Cuánto tiempo esperar? ¿Qué clave puede recomendar usted a esas personas? Bueno, me gustó la invitación a la parcela. Bien atendido. Claro. Eso pasa, Marta. Bueno, yo creo que eso es el escenario más frecuente. O sea, yo creo que eso es más frecuente de que todo lo que hemos hablado, de hecho, que nadie va a estar haciendo la consideración de cuánto tomar ni los cálculos. Claro. Eso es estimativo y es, digamos, para ajustarse a la ley. Claro. Pero esto es como más práctico, ¿no? Efectivamente. Bueno, una vez que uno ya tomó y de repente aparece el fantasma de tener que irse a la casa y tener que tomar el auto y alguien le dice, oye, acuérdate que apareció la nueva ley, entonces entra el terror. Claro. O pretende irse escondido, qué sé yo, pero bueno. Como la ley es clara, no hay que manejar bajo la influencia del alcohol, el asunto es cuando pierde el alcohol la influencia sobre uno. Claro. Porque uno no porque tome una vez queda toda la vida castigado. No es consumir alcohol, sino estar bajo los efectos de. Claro. Perfecto. Entonces, el alcohol en realidad, molecularmente se demora muchísimo en desaparecer,
pero a ser detectable o entrar en el rango bajo 0,3, hay ciertas normas o ciertas pautas que se pueden dar. Si yo tomo una copa, voy a decir así con parámetros, vamos haciendo las variaciones para ir haciendo algunas inferencias. Si yo tomo una copa de vino, ¿no es cierto?, sin comida, a la hora tengo el pic de alcoholemia, digamos, que es de 0,2, una copa. O sea, el pic antes de que sea... Y a la tercera hora ya es prácticamente indetectable. Ya. A la tercera hora. 2 copas me van a dar 0,4, ya eso no podría manejar, claro, ¿no es cierto? Y a la tercera o cuarta hora está bajo 0,3. Y así proporcionalmente. ¿A la tercera o cuarta hora? O sea, en realidad a la tercera hora ya está bajo 0,3. Ya. O sea, en realidad... si yo me tomo 2 copas... espero 3 horas y puedo irme tranquilo. Ya. 2 copas. La tercera copa, 3, pero por prudencia 4. 4 copas, o sea, es 4, pero por prudencia 5. Y así sucede. Pero 4 copas una botella de vino que te tomaste solo. O sea, esperar 4 o 5 horas no es tan descabellado. No, pues. Entonces, pero esos son los tiempos que hay que esperar. Entonces, en realidad, ¿cuál sería el rango? Una copa, 3 horas. Una botella, 5 o 6 horas. Ya. Para que esté bajo 0,3, digamos. O sea, si uno va al almuerzo y se toma la botella completa y se va a las 7, 8 de la noche, no habría inconveniente. Sí, se almuerza a las 3 de la tarde, por ejemplo. Claro, sí, exacto. Perfecto. O sea, va a tener alcohol, pero va a estar en rango bajo. Ahora, si comió, bueno, mejor aún, digamos, más bajo el rango, porque se lentece mucho más, todo se hace más dosificado. Bueno, si es gordito, digamos, y si tiene hábito alcohólico, digamos, está más entrenado su hígado, mucho mejor aún, digamos, lo metaboliza más rápido. Pero una mujer delgadita, ¿no es cierto?, que no toma mucho, se toma una botella que al día entero, digamos. Entonces, lo que yo digo es un parámetro general, no es una pauta fija y no se le aplica a todas las personas. Las personas que tienen enfermedad del hígado, esto no corre para nada. Ya. Ahí no pueden hacer nada. Doctores, para todos los estragos, ¿usted puede decir cuáles son los que tienen menor gradualidad o que producen menos efecto alcohólico en las personas? Bueno, los alcoholes tienen una proporcionalidad, porque los alcoholes, independiente de sus características, digamos, de sabor, color, etcétera, todos tienen alcohol. El alcohol es una molécula que es igual para todos, digamos. El sabor depende de dónde venga su origen. Pero el que tenga menos el que menos influya en el organismo. Es que depende de la cantidad. Pero pongamos un vaso cada uno. Lo que pasa es que también está estudiado, por ejemplo, el aliento, ¿no es cierto? Hay algunos vinos, ¿no es cierto?, de procesamiento muy pobre. Las cervezas dan un gran aliento, o sea, se nota mucho en la percepción del olor, digamos. Y hay algunos licores, ¿no es cierto?, como el vodka, que dan un muy discreto aliento, que no son... Ya. Pero eso no tiene que ver necesariamente con el... Pero el alcohol se comporta igual. La molécula del alcohol no varía respecto a eso. Mito, entonces, que el vodka, por ejemplo, tenga menos influencia. Doctor, le quiero agradecer haber estado con nosotros, de conversar un poquito de eso. Usted me dio un correo, ¿lo podemos dar a la gente si tiene alguna duda? ¿O no? No, preferiría que no. Bueno, pero las recomendaciones ya están en la mesa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Que esté muy bien. El doctor emergenciólogo Paulo Granata con nosotros, emergenciólogo jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ahí con los mitos y realidades respecto al consumo de alcohol a propósito de esta nueva ley de tolerancia cero. Hasta aquí dejamos estos 30 minutos informativos. Siga con nosotros aquí en CNN Chile.